pluma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, ojalá. Queremos darle la bienvenida a todos y a todas. Desde la seccional Aten Capital les damos la bienvenida. Mi nombre es Laura Rodríguez, yo soy secretaria adjunta de Aten Capital. Están mis compañeros también de la seccional, el secretario general Ariel Pino y Marina Velotti, que es nuestra secretaria de primaria. Darles la bienvenida especialmente a los equipos directivos de nivel inicial y de primaria y a las supervisoras que nos están acompañando. Este encuentro que lo llamamos ¿Quién cuida a los que cuidan? Que tiene que ver con la salud laboral en tiempos de pandemia. Este encuentro que se inicia desde la seccional, pero lo ampliamos para toda la provincia, porque tenemos la presencia de Diolidia Martínez, que para nosotros y nosotras es una referente en relación a la salud laboral. A continuación le voy a dar la palabra a nuestro secretario general provincial de Aten, el compañero Marcelo Guagliardo. Marcelo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para todas las compañeras y compañeros directores y supervisores, directoras que hoy están acá en un día en el que los convoca la organización sindical, como ha pasado en tantas oportunidades, para discutir algo que nos está afectando de manera muy particular, que tiene que ver con esto que decía Laura recién, de la salud laboral, ¿no? Y saludarlos y hacer un reconocimiento desde la organización al tremendo trabajo que están haciendo, cómo se han tenido que poner al hombro una situación absolutamente adversa, con demandas de todo tipo, acompañando a los equipos de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación de cada escuela, y asumiendo la responsabilidad de sostener la educación pública a lo largo y a lo ancho de la provincia. El segundo reconocimiento es a quienes organizan esto, a los compañeros de la seccional Capital, los que han conformado el Ateneo, donde durante los últimos años se han generado esos espacios que discuten, que analizan, que hacen visible y que en algunas circunstancias también tratamos de encontrar respuestas a las problemáticas diversas que se tienen en tiempos normales, así que, bueno, agregada a la pandemia, obviamente que eso se agudizó y se hizo más necesario. Y también a los compañeros y compañeras del Instituto de Formación Docente 12, ¿no? Con quienes estamos convocando como Aten también a esta actividad. Bueno. Reconocerle también a Diolidia, digo acá, estas son cuando uno habla de Diolidia, o cuando tiene y se le presenta o pone el primer punto de la agenda las cuestiones relacionadas a las condiciones de trabajo docentes y a la salud laboral, la referencia que hacemos todos en Neuquén y creo que en la Argentina es pensar en Diolidia Martínez. Y Diolidia ha estado siempre en los momentos críticos con Aten. Yo me acuerdo cuando organizábamos las charlas con Diolidia después de esa pérdida absolutamente injustificada por la desidia del Estado de nuestra querida compañera Silvia Rogetti, ¿no? Cómo nos conmocionó esa situación y quién acompañaba el proceso de reponernos o de alguna manera de poder entender nuestra tarea después de semejante tragedia, fue Diolidia. Y ahí estuvo, y acompañó y estuvo presente. Después, cuando pasó el crimen de Carlos, ¿no? Otro hecho que en nuestra historia como trabajadoras y trabajadores de la educación movió todo nuestro cimiento, porque fue el destrato más incomprensible del Estado hacia la tarea de los maestros y de las maestras y a la posibilidad de reclamar situaciones muy adversas. Y también estuvo Diolidia.
acompañando y recomponiéndonos en el reconocernos maestros y maestras. Y en esta circunstancia, ¿no? Donde atravesamos la pandemia y con todo lo que nos ha modificado en nuestras vidas y en nuestro hacer docente, vuelve a hacerse necesario esa llamadita y esa conexión y ese contacto con Diolidia para que nos acompañe a visualizar y a determinar este momento tan particular de nuestras vidas en todo sentido. Así que agradecerte, Diolidia, porque sabemos que contamos con vos. Yo quiero contarles muy brevemente a mis compañeras y compañeros directores y directoras de escuelas que por todo lo que venimos discutiendo junto con ustedes a través de los ateneos, de los encuentros que han tenido las compañeras y compañeros de las seccionales, las vocalías gremiales, el plenario de esta semana ha resuelto declarar la emergencia educativa en la provincia, que no es un capricho del plenario, sino que es la conclusión necesaria de toda esa información recopilada en tantos encuentros donde se discutió la problemática que atravesamos, basada en 4 ejes. El primero, la problemática de la infraestructura, que cuando volvamos a la presencialidad, obviamente va a ser una situación muy grave si no se atiende rápidamente. Lo que genera la condición o la no condición de posibilidades para acceder a la conectividad de casi la mitad de nuestros estudiantes, que por no tener la conectividad o por no disponer de los equipos y los dispositivos o no poder afrontar el costo que eso implica, están teniendo dificultades enormes para poder establecer un vínculo pedagógico, porque la escuela y la educación ha dejado de ser gratuita y hoy está sobre las espaldas de la familia la posibilidad de que sus hijos y sus hijas den continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje, y por cómo se han deteriorado nuestras condiciones de trabajo, por todo lo que ustedes seguramente van a ratificar aquí, y obviamente las condiciones salariales. Así que en ese marco el plenario también presentó una nota al gobierno de la provincia donde reclamamos que se retome la negociación salarial que quedó postergada a principio de año, donde además de la situación actual, está lo que originariamente planteábamos, ¿no? La corrección de los puntos de los cargos directivos y de supervisión, la necesidad de que el salario acompañe a la inflación, y el reconocimiento de los gastos que hoy tenemos casi como obligados para hacer y poder trabajar, que es el reconocimiento por los gastos de conectividad y equipo o de dispositivos electrónicos. Así que bueno, el lunes vamos a tener otro plenario y vamos a evaluar qué respuesta hemos tenido del gobierno, y allí seguramente se irán a tomar decisiones para adelante. Pero sepan que el sindicato está, y es quizás hoy lo único que nos permite cuidarnos. Cuando la pregunta es ¿quién cuida a los que cuidan? Tenemos la organización sindical para eso, para encontrarnos, para discutir, para construir respuestas, para construir resistencia y también una ofensiva que nos permita poner a la escuela pública en el lugar que siempre debe estar y donde lamentablemente los gobiernos no nos reconocen. Así que en este tiempo de una tremenda crisis sanitaria, en este contexto tan complejo para la salud de nuestra población, la escuela no puede quedar en un segundo plano, sino que tiene que acompañar esos derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la educación, que como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos que ser exigentes. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todas, y Diolidia, una vez más, es un orgullo que estés con nosotros compartiendo nuestras preocupaciones, pero también seguramente nuestras esperanzas y expectativas de que vamos a poder salir de esta situación tan complicada. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, comentarles un poquito la historia y el porqué también de este encuentro. Este encuentro está convocado por, como decía Marcelo, Aten Capital y el equipo de escuelas de Zoom, que son parte del Instituto de Formación Docente número 12. Les pedimos, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Desde que comenzó esta pandemia, este contexto, desde la seccional no quisimos perder el vínculo con las y los que sostienen la escuela hoy, que son los equipos directivos y las maestras y los maestros. Y ahí estuvieron los compañeros del equipo de escuelas en Zoom,
que son trabajadores y trabajadoras también referentes del Instituto de Formación Docente número 12, y los voy a nombrar. La compañera Rosy Mateo, Pablo Seiger, Estela Dávila, Ramiro Coletti, Majo Basigalupi. También quiero nombrar a la compañera que también nos ayudó y que está sosteniendo con la logística y también con ideas este espacio, que es la compañera Noelia Sueldo. Noelia Sueldo es nuestra secretaria de nivel inicial provincial. Así que muchas gracias, Noelia. Escuelas en Zoom es un proyecto que se pensó desde la seccional para poder repensar nuestra práctica en tiempos de pandemia, una propuesta sindical situada para profundizar en relación a nuestras condiciones de trabajo en tiempos de emergencia sanitaria, en tiempos de COVID-19. Tratando de identificar el riesgo psicosocial en nuestros puestos de trabajo. Pero como sindicato decimos que no solo basta la consigna del reclamo por mejores condiciones salariales y de trabajo, sino que también hay que darle un contenido colectivo a ese reclamo, y es por esto que nos encontramos aquí. Esta iniciativa, surge porque es necesaria una política sindical de cuidado hacia la salud de las y los maestros y maestras. Y ahora voy a hablar un poquito de Diolidia, para presentarla. Diolidia, ya habló un poco Marcelo, pero Diolidia es una compañera militante por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la escuela pública. Tiene un vínculo muy especial con el Alto Valle, donde formó parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, y fue parte del equipo de formación docente de la zona. Es psicóloga, es investigadora y profesional en salud laboral hace más de 40 años, es parte fundante del área de trabajo docente y salud laboral laboral del histórico Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la CETERA. Es consejera de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, la Red Estrado, y autora de variadas obras, entre ellas El riesgo de enseñar y El salud y trabajo docente. Camas del malestar en la escuela. Bueno, sin más, y también explicarles cómo va a ser la dinámica de este encuentro, vamos a hacer un diálogo entre Diolidia, Rosy y el equipo de Escuelas en Zoom, y también vamos a habilitar el chat para que ustedes puedan preguntar en relación al diálogo que se va dando. Marina Velotti va a ir recopilando esas preguntas, y después vamos a tener un espacio, más o menos aproximadamente a las 10:40, para poder hacer un intercambio. Bueno, nada más, y las dejo a Diolidia, y a Rosy, Pablo. Rosy, habilita el micrófono. Quería ver muy bien de Diolidia, esta vez te tocó a vos. Buen día para todas y todos. Y bueno, mi nombre es Rosy Mateo. Tuve la suerte el año pasado de estar en el programa provincial de Aten, Directora Se Hace, No Se Nace, y ahí tuvimos la suerte de poder también andar paseando con Diolidia, pero esta vez nos toca virtual. Así que en esta virtualidad voy a empezar con un relato que, si me ayuda Noelia, lo podemos leer todos.
¿qué puedo decir de las consecuencias que trajo trabajar en confinamiento y a distancia? En principio fue muy angustiante, porque no aparecía la ayuda ni la orientación de los superiores. La idea de mostrar a los docentes fortaleza me parecía crucial. Por eso el pensar estrategias, armar un dispositivo, trajo aparejado trastornos de sueño, mareos, presión en el ojo. Así se tradujo en mi cuerpo. Ansiedad. Fue muy difícil manejar la idea de tiempo laboral y personal, familiar. Marcar la frontera entre uno y otro. Casi imposible. Por la condición de mujer y madre en plena etapa de crianza, por el trabajo doméstico, más allá de tener un buen compañero, el cuidado de una madre mayor, historia de muchos, sensación de descuido por parte de autoridades. Desde lo pedagógico, creo que no hubo formación, no hubo capacitación, no hubo ayudas significativas. Aprendizaje 2.0 fue a comienzo, pero solo proponían la serie Piedra Libre hasta que se organizó un poco. Y Armario Educativo son insuficientes y aparecieron tarde como la resolución. El tiempo era crucial. A nosotras nos largaron a la cancha al minuto de la suspensión de las clases presenciales y nunca se tomaron un minuto para orientarnos. El no gestionar los problemas está trayendo consecuencias directas sobre los estudiantes y sus familias. Porque en una escuela donde falta parte del equipo directivo, donde no se nombra suplente, se resiente el frágil trabajo pedagógico que se está llevando adelante. Como un tejido al que se le empiezan a escapar los puntos. Las responsabilidades por parte de superiores eran y son cuidarnos, sostenernos formalmente desde la normativa, ofrecer y estar disponibles desde los recursos didácticos, digitales, pensar que al nivel emocional esto iba a ser difícil y ofrecer ayuda, asesorías, orientaciones. En el plano económico también aparece el desgaste del uso del propio recurso, más que antes, y sin siquiera poder recurrir, como en la escuela, al material que se paga con gastos generales. Se debería haber pensado en un bono para pagar Wi-Fi y datos móviles para docentes y para estudiantes. Pagarnos el aguinaldo en cuota me pareció muy ofensivo, y claramente un desprecio absoluto a nuestra tarea, lo que generó automáticamente un desgano por lo laboral. Desde el CPE no está claro casi nada, como lo dice la nota de las chicas. Muy burdamente creo que no se garantizaron derechos de las infancias. Se nos obligó a hacerlo a nosotras. La pandemia no se podía evitar en marzo, pero sí garantizar otras medidas, otras ayudas. Siento que nos deshumanizaron, que saben que estamos, pero esos cuerpos están detrás de una pantalla y nosotras no podemos ir a reclamar y gritar en sus caras, porque no sabemos dónde están. Es como perder humanidad, como virtualizarnos. Entonces, como no somos tan reales, no merecemos. Bueno, Diolidia, te doy la apertura con este relato de una compañera directora que aún está sola en la dirección de Neuquén Capital. Hola, buenos días a todas y todos. Aquí estamos muy emocionadas desde este momento en que Marcelo empezó a recordar mis pasos por Neuquén, por el Comahue, desde los 70, creando la universidad,
Y Marcelo, me estaba acordando cuando llegamos con también el gran programa de riesgos de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el famoso manual de riesgos de trabajo que se repartió por todas las escuelas y que fuimos haciendo esa capacitación? Sí, muchos recuerdos que se agolpan en este momento, y lo más importante es esta convocatoria tan sensible, tan cercana. Por lo menos para mí, me siento que no hay virtualidad, que estoy ahí con ustedes. Preparando un poco esta charla, estuve viendo que cuando nosotros hablábamos de los trabajos de riesgo, o de los riesgos del trabajo, estaba bastante presente siempre, y por eso el título del libro, El riesgo de enseñar, que el tema de enseñar siempre ha sido como un trabajo de riesgo, que no se nos ha enseñado de esa manera, ¿no? Reiniciar audio, ahí está. Quiero decirles de que tengo mucha precariedad en la conexión aquí, porque no estoy trabajando desde la Sierra, Córdoba, y con el tema de los incendios muy cercanos en estos últimos días, hay muchas dificultades de conexión. Hoy, por suerte, tenemos un día bastante bueno, pero no se asusten si en cualquier momento se corta la conexión, ¿verdad? Vuelvo un poco al tema. ¿Por qué le habíamos puesto este título, que lo eligieron ustedes, me parece bárbaro? En el eje cuidado. Pocas veces en la formación docente se hace eje en que es una tarea de cuidado del propio protagonista y de cuidado de los participantes, de los alumnos, de los compañeros, etc. Ahora se habla mucho del cuidado, pero hace un momento le estaba diciendo que en una de las primeras giras, y una de las aperturas que hizo CETERA dentro de todos los sindicatos docentes de América, es de hablar de los riesgos de trabajo y de hacer una exhaustiva enumeración de los riesgos, porque parecía de que los otros trabajos eran trabajos de riesgo. Y esto venía con la historia que ustedes conocen, de que nos costó mucho tiempo conseguir la categoría de trabajo para la tarea docente. Aún hoy todavía hay gente que está como dudosa de si realmente es un trabajo, ¿no? Por todo el tema de la vocación, etcétera, que parece que hubiera estado terminado, pero no está terminado. Sigue presente, sigue latente el tema vocacional que nos hace aguantar todo, porque como uno trabaja por vocación, casi podrían ni pagarnos. Y así sucede a veces, de que parecería que lo que se paga es solamente una muestra, reconocimiento, y no llega a estar categorizado como un salario para la vida y un salario para sostener el trabajo que uno realiza realmente. Entonces, yo titulé esta parte como una emergencia de desgaste. Pero piensen ustedes que hay las enfermedades ocultas que están como en una imposibilidad de licencia. Nosotros estamos trabajando en el medio de una pandemia, no hay ninguna novedad en esto. Cuesta trabajo encontrar el dato de cuántos docentes se han infectado, cuántos docentes están enfermos del COVID-19. Y las otras enfermedades y los otros padecimientos pues han quedado de costado, no existen. Uno está en la casa y ahí está bien. Esto de trabajar en la casa también es algo novedoso que no lo podemos dejar pasar así, ¿no? El hogar del docente como local escolar.
¿Alguna vez nos lo habíamos pensado? Nuestra casa iba a ser el local. Gran parte de todo lo que hemos trabajado sobre el riesgo de trabajo está ubicado en el local de la escuela. Todos los riesgos que tiene, todos los problemas que hay que controlar, que generalmente están bastante descontrolados. Pero la casa, nuestro hogar, ¿alguna vez estuvo mirado por los riesgos que tiene? Edilicios de todo tipo, para pensar en que ahí también realizar el trabajo tiene riesgos. Ha quedado sin tiempo de análisis y se acomodó de un día para el otro. No hubo modo de poder empezar a ver cómo se realizaba esto. La familia quedó en ese espacio, la familia docente. La familia del alumno quedó en el espacio del alumno, en donde también su local de trabajo es su casa. Este vínculo de casa a casa es un vínculo muy importante, es muy serio. No puede dejarse como que, bueno, ahora es así. Nosotros tenemos que darnos tiempo como para poder analizar esto. Voy con un análisis así por punto, los instrumentos de trabajo. Digamos, después del local, se hablaba de instrumentos de trabajo cuando estudiamos trabajo docente. La patronal se desentendió totalmente. Los instrumentos de trabajo formalmente tienen que estar provistos por la patronal, en cualquier trabajo. Si no, el trabajador no realiza nada. Los instrumentos de trabajo del docente, bueno, tenía que tener una computadora, tenía que tener un celular, tenía que tener algo para comunicarse. Los alumnos también. Recién ahora, después de casi 7, 8 meses, en algunos distritos, el caso de la ciudad de Buenos Aires, ya se ha establecido de que es una obligación de la patronal proveer los instrumentos de trabajo. Pero aún no se ha hecho en general para todo el país. Y veo que en otros países con los que estamos con bastante comunicación, Chile, México en especial, Brasil, ni hablar. Bueno, Brasil es punto aparte, es como que esto se hubiera paralizado. Los instrumentos de trabajo no están disponibles. México trabaja por la televisión, entonces dice que, bueno, todo un televisor todo el mundo tiene en su casa. Luego tiene los instrumentos de trabajo para algunos trabajos docentes, donde es el docente el que tiene que tener computadora. En México se da como que eso se da seguro. De hecho está. Pero si no se trabaja por la televisión, México tiene una larga historia de la secundaria por la televisión, por el campo, por la montaña, por los lugares muy lejanos en donde los chicos no podían llegar a la escuela. Bueno, aparte. Se tiene un problema muy severo de comunicación, no solamente por todo el problema de la violencia en las calles. Bueno, y así podríamos decir. Es decir, que las condiciones objetivas del proceso de enseñanza no se tomaron en cuenta. Es lo que ustedes están reclamando ahora. La capacitación a distancia, todo es una improvisación y un ajuste de situaciones que no se terminan de ver. Aquí es donde viene algo que dejé pendiente, las otras enfermedades. Digamos, ¿dónde tenemos un registro de que si no padecemos el COVID-19, tenemos algunos otros padecimientos? Podemos tener accidentes de trabajo en la casa. No se han contabilizado, no se ha visto. Hay un elemento que nos sigue preocupando, que ha quedado, no sé si postergado o en la oscuridad, que todavía no hemos tenido el suficiente tiempo histórico como para tomarlo en cuenta. Y es que la mayoría somos mujeres. El carácter femenino del trabajo docente se fue consolidando en la historia. Así como ahora aparece el cuidado como una cosa natural, el cuidado es como algo natural de un trabajo femenino. En general, los trabajos de cuidado
son casi todos femeninos, desde la enfermería para adelante. Pero hay una historia con varones. ¿Cómo no? Acá tenemos en pantalla un montón. No me van a decir nada. Sí, los varones también han sido y son docentes. Pero revisemos un poco la historia del trabajo docente. Obviamente, esa con varones. Esa del artesano. Eso creo que lo he descrito en alguno de los libros. Fines de la Edad Media, la baja Edad Media, la educación se daba en la casa del artesano, porque lo que los aprendices iban era para aprender un oficio. Leer y escribir estaba de una manera muy secundaria. El oficio era para trabajar, la enseñanza era el trabajo. ¿Y quién enseñaba? Un varón. Ese fue el origen del aprendizaje del estilo. Pero al lado de esto, también la historia de la Baja Edad Media, en algunas de sus escasas exposiciones sobre el otro lado de la casa del artesano, también nos está marcando la violencia de esa enseñanza, porque el artesano dominaba a los aprendices, los dominaba para que aprendieran su estilo, y luego ese estilo era el que daba valor al producto, al objeto. Fíjense, vayan pensando en cuánto a nosotros nos valoriza el haber realizado nuestro estudio en tal o cual escuela, en tal o cual normal, en tales maestros, en tales cosas. Todavía, este fin de la Edad Media todavía sigue presente. Ahora, ese fin de la Edad Media fue con un varón artesano. Ese varón también abusó de los alumnos. El abuso sexual no es nuevo, viene del final de la Edad Media. El artesano era propietario de todo, también era propietario de los alumnos, de los aprendices en el caso. Y esa propiedad les daba también un valor de uso sexual. Esto se ocultó bastante en la Edad Media. Yo lo traigo porque fíjense que cuando ahora hablamos de los abusos sexuales no son nuevos, vienen desde allí. Y el aprendizaje del estilo es también la propiedad de lo que se aprende, qué rasgo tiene. La enseñanza de la medicina, y doy un salto ahora, es donde todavía está muy claro, también en la arquitectura, el ser de qué escuela viene. La escuela de los cirujanos X, la escuela de los cardiólogos X, la escuela de la arquitectura. En Córdoba es muy importante ver con quién se aprendió arquitectura. Es decir, que todavía hay una propiedad del conocimiento que está ubicado en el docente y en quién se forma uno. Esto trae de arrastre muchas cosas. Y en este momento, revisando la historia, tenemos que poder ver que en ese contexto la salud de los docentes es un tema que recién aparece en los años 70, los famosos 70, que trajeron innovaciones en muchas cosas. Mire qué salto histórico que doy, me voy de la Edad Media a los 70, porque parecería que en todo ese otro espacio, de lo único que se ocuparon es de los edificios escolares, donde sí, la edificación escolar era muy importante. Pero damos un salto a los 70, porque ¿qué apareció? Esto lo relato en varios libros, ahora me voy a repetir, pero ustedes me perdonarán. Aparecieron las licencias psiquiátricas. ¿Qué pasó? Los docentes se volvían locos. 1970, España, Francia, Inglaterra, plagado de licencias psiquiátricas que se dieron a luz, se dieron a conocer. No era que no había antes. ¿Por qué se volvían locos? ¿Qué tenía este trabajo que hacía que se volvieran locos? ¿Qué tiene este trabajo para que nosotros, después de muchos años, empezáramos a hacer las famosas campañas del malestar docente? Para llamar, de alguna manera, a una locura. Ahí grita un niño. Aparece. Díganme ustedes,
¿Cuál es el eje de ese malestar? El eje del malestar es, como después lo describió José Manuel Esteve, lamentablemente fallecido, uno de mis maestros, y es el que da nombre al malestar docente, el que habla de cómo se identifica ese riesgo. Es el malestar de que el deseo del docente no se puede cumplir. Es un problema de deseo, es un problema de tener o no tener deseo. Todo el psicoanálisis ha trabajado mucho sobre este eje. Y ahora yo me pregunto, y vamos a la situación actual, ¿dónde está el deseo de enseñar? ¿Por qué nos tenemos que cuidar? ¿En qué ha puesto el deseo? Piensen que cuando definimos el malestar docente, lo definimos por el lado psicoanalítico como la falta de deseo, como la escasa identificación del deseo, como que la rutina del riesgo, eso nos tapó la felicidad, nos tapó el placer de enseñar. El deseo quedó postergado. Tanto que cuando se define el malestar docente se lo define como la falta de deseo. Es decir, no tengo ganas. ¿Qué pasó? Y bueno, tengo que trabajar, pero se me fueron las ganas. No tengo ganas. Compañeras, compañeros, ¿dónde están las ganas ahora? ¿Dónde están las ganas de trabajar en la casa? ¿Está peor o está peor? ¿Estoy más cómodo? ¿Cómo estoy trabajando en casa? Esto aparece de una manera muy clara en Brasil, cuando Valdemar Codo, que es el colega con el que hemos trabajado mucho en Brasil, es el que hace toda la gran investigación del malestar docente en Brasil, con más de 60.000 casos, 2 años trabajando y recorriendo todas las escuelas de Brasil, él habla en brasilero de la desistencia, del desistir, para dar nombre al malestar docente. Es decir, desisto. No me voy de la escuela, pero no me gusta más lo que hago. Lo hago solamente para poder sobrevivir. La desistencia ha seguido presente en Brasil. Y les cuento en estos últimos años cómo ha ido creciendo ese malestar y esa situación. Hay mucha deserción, muchísima deserción docente. Vamos a dejar Brasil por el lado. Yo quería traerles ahora, y con esto cierro para que después volvamos a hablar, que el tema de la feminización del trabajo docente es un tema que quedó como picando, como que no le dimos mucha importancia. Pero ahora ya tenemos muchos investigadores e investigadoras que están en ese tema. Fíjense ustedes, hay una investigadora que se llama Viviana Seoane y María Elena Martínez, han trabajado juntas y sacaron un último libro que se llama Derechos Humanos, Feminismos y Educación, donde hablan mucho del trabajo docente. Yo les traigo 2 o 3 señalamientos. Viviana Seoane nos habla en un capítulo que parece escrito no está escrito en época de pandemia, está escrito en el año pasado. Hay que escuchar las voces de los silencios patriarcales. A veces las voces de los docentes están en ese silencio patriarcal. Es un silencio patriarcal que está dominando desde la Baja Edad Media todo el sistema educativo. No son los varones, no son las mujeres, es un silencio patriarcal. El tema de lo patriarcal está inundando la escuela, inunda la educación. Poder zafar de él gran parte de todo lo que el feminismo y el estudio del trabajo docente está llevando. Les quiero leer otro. El sistema educativo
ha sido tributario de una serie de mitos o creencias conservadoras y patriarcales, a saber. Los sexos son dos. Esto pasó mucho tiempo hasta poder abrirse toda la variedad de sexualidad actual. Ahora está hasta en el derecho, ¿verdad? El único fin de la sexualidad era la procreación. No, lo vamos a dejar hasta ahí. Y eso es lo que se enseña todavía. Por último, la familia natural es patriarcal, monogámica, heterosexual y para toda la vida. Esto está en un tembladeral, lo hemos sacudido, se está modificando, pero esto está dentro de enseñar en la casa. La estructura patriarcal, que excluye a las mujeres del ejercicio pleno de la autonomía, del reconocimiento de sus capacidades, de sobrevivencia y de protección de sus hijos, del fortalecimiento y la consolidación del yo en términos de autonomía. Piensen ustedes lo que hemos trabajado en estos últimos 20 o 30 años acerca de la autonomía del trabajo docente, del no estar cerrado al libro, al reglamento. Las directoras saben mucho de esto. Me iba a referir especialmente a ellas. Del fortalecimiento y la consolidación de su yo en términos de autonomía. También impide o entorpece los caminos de salida, de la trampa al ofrecer espacios laborales, económicos, sociales y de reconocimiento, muchas veces inferiorizados. Es decir, privándolas de las condiciones de posibilidad y de ejercicio real y material de la igualdad. Hemos hablado mucho de la igualdad. Yo creo que estamos en un momento en el que la palabra cuidado, al lado de la palabra igualdad, al lado de la palabra derechos, al lado de la palabra riesgos, nuevos y viejos riesgos de enseñar. Y con esto termino porque me imagino que deben tener muchas cosas para conversar, preguntar, decir, al conjunto y a nosotros. Adelante. Abramos los micrófonos. Vamos a hacer como dijo Laura, vamos a abrir solo los micrófonos de Pablo y mío por un ratito y después vamos a leer en el chat. Es importante que estén todos los micrófonos cerrados. Deo, no sé qué dice Pablo, pero a mí me gustaría comentarte alguna cuestión de acá de lo que hemos vivido nosotros en estos espacios de trabajo con las directoras, especialmente de escuelas primarias y también de nivel inicial, en relación a esto que vos planteabas, el tema del cuidado, y que Marcelo también en la apertura plantea, ¿no? ATEN como ese lugar de cuidado y de acompañamiento que tiene, no desde la pandemia, que ha tenido siempre, pero que creo que respecto del lugar de quienes conducen las escuelas, el acompañamiento ha sido muy importante, y en particular el año pasado, con esto del deseo, que creo que todas las que y los que trabajaron, estudiaron para concursar y ganaron, lograron tener un puesto de directora de escuela primaria o de jardín por concurso, recupera el deseo de trabajar con otros, de pensar como que terminó el año y empezó, capaz, en febrero, con una energía muy interesante que quedó dificultada en algunos casos por lo que fue el inicio de la pandemia, y esto que lo dice con claridad la cartita que leíamos de la directora, donde, bueno, en esa situación inédita, inesperada, no se le puede facturar a nadie en marzo, en abril, que no hayan tenido previsto algo, ¿no? Pero creo que
hay algo importante que me gustaría volver, que es esto que vos decías de cuidar. Creo que con nosotros le preguntábamos, tenemos la suerte de tener un compañero de letras en el equipo, ¿no? ¿Por dónde venía el origen de la palabra cuidar, ¿no? Y era, espero pronunciarlo bien, cogitare, que es del latín pensar. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo fue a parar, o esto que vos vas contando en la historia, el cuidado quedó como una cosa femenina, y que en el origen, el pensar... Rosy, quedaste Ahí se me muteada. perdió la voz. Ahí está. Se me perdió el audio. Ahí está. Dale. Ahí me decía que el Ahí anfitrión está. me había muteado. Vuelvo a donde estaba. Estaba diciendo que sobre el origen del término cuidar, ¿no? De esto de contarle a de Olivia que íbamos y mirábamos y decíamos, pensar que cogitare es del latín pensar. Y desde un lugar sindical, desde un lugar de reflexión, sentimos que para nosotros cuidar tiene una dimensión política, que es esta que vos le das, que te hace tomar distancia y no caer, o si estás, salir de esa trampa que te pone el lugar de la feminización, como si fuera algo de la naturaleza y no una decisión. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando entre trabajadoras que han tomado la opción de dirigir una institución pública. Estamos hablando de política. Por eso me parece muy importante, y le doy paso a Pablo, esta conversa sobre cómo salir del mandato. Qué importante estos estudios para salir de ese mandato, ¿no? ¿Estás ahí, Pablo? Pablo, también Pablo, estás tenés muteado. el mandato. Ahí está, ¿se me Hacete escucha? cargo del mandato, Pablo. Acá está. Bien. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Yo quería tomar algunas cuestiones de las que vengo trabajando con las chicas del instituto, que están cursando el EDI de trabajo docente y salud mental, y trabajo con textos de Olivia. Dos cuestiones. Por un lado, cuando vos de Olivia definís el malestar docente en tu texto, en el libro que se llama Salud y Trabajo Docente, decís, malestar docente es el término que ha podido nombrar el complejo proceso en el cual los maestros van expresando sus marcas subjetivas y corporales producidas en un proceso laboral soportado a costa de un importante desgaste y sufrimiento. Si por ahí la pregunta es, hoy, estas marcas subjetivas y corporales, hoy en plena pandemia, ¿por dónde estarían pasando? Y la otra pregunta que yo quería hacer y que me parece que es interesante retomar, tiene que ver justamente con algo que vos planteás también en el libro, esperá que no lo encuentro, que ya lo voy a encontrar. Bueno, vos decís al cierre de este libro, cuáles son las estrategias para defender la vida, ¿cómo se llama? La vida, la escuela pública y el trabajo. Mirá que no lo encuentro. Acá está. Frente a la vulnerabilidad. No se puede encontrar. Frente a la No vulnerabilidad se encuentra la estrategia relación. de la vida, el trabajo y la escuela pública. Y yo pregunto, ¿cómo situar en esto, en estas estrategias, algo que para mí es central de lo que vos trajiste hoy, que es la cuestión de la recuperación del deseo? Es decir, cómo los docentes
nos volvemos a situar como sujetos deseantes. ¿Qué caminos proponés, qué caminos ves? Y mucho más en este contexto, ¿no? ¿Cómo recuperamos en esta cuestión del cuidado, esta, si se quiere, primera acepción, que es la cuestión del pensar? Y en esto ahora se me está ocurriendo algo que tiene que ver con que históricamente, si vos decías el cuidado está del lado de lo femenino, desde la lógica patriarcal, el pensar estuvo del lado de lo masculino. Digo, ¿cómo recuperar esto en términos de un cruzamiento donde claramente el pensar, por supuesto, está del lado de lo femenino también, y cómo esto se articula con las labores de cuidado, ¿no? Yo decía cuando pensábamos esto, si el título de este encuentro era ¿Quién cuida a los que cuidan?, si lo tomamos desde el punto de vista etimológico sería ¿quién piensa a los que piensan? O a las que piensan. Con los. O con los que piensan. O con Sí. los que. Bueno, eso, por ahora. Pablo, te agradezco muchísimo, siempre tan lúcido. Te reconozco como un colega de primera, siempre. Queridos, Gracias. tengo 80 años, hace mucho que estoy jubilada y estoy bastante lejos de la escuela. Me sirve volver a pensar y volver a encontrarme con ustedes, pero piensen que para mí ha sido una altísima exigencia imaginarme la situación. Por suerte la pandemia me ha tomado en un lugar muy agradable, en el medio de la sierra, en Córdoba, y entonces tengo mucho tiempo de pensar. Si estuviera en Buenos Aires, estaría agobiada por el tema de no contagiarme. Este lugar donde vivo hasta hace 2 días no tenía contagiado. Ahora de golpe también estoy soportando un cierto miedo porque tenemos 2 contagiados cerca. Entonces, ¿cómo volver a pensar en esta situación de trabajar desde la casa? Porque eso es lo que aparece, es decir, cómo trasladar el espacio de laburo, el espacio de la producción intelectual en este caso, a la casa, el espacio más doméstico, el espacio más difícil de poner límite. Y en el medio de una pandemia, en donde los límites señalados de todos lados, tenés que salir con barbijo, tenés que sacarte toda la ropa cuando saliste y volver a lavarla para no volvértela a usar, etcétera, etcétera. Estamos llenos de reglamentaciones y leyes para no morir. Bueno, en ese espacio ahora hay un maestro o una maestra enseñando. A través de este mecanismo con el que estoy hablando con ustedes, a través de una pantalla, a través de y de una conexión, que en este caso viene y se da según como esté el tiempo. Este tema del deseo queda como superpuesto. Yo les preguntaría a todos ahora, si uno piensa en su deseo, ¿qué es lo que más desean en este momento? Socialmente se nos ha abrumado con la supervivencia, ¿no? Sobrevivir. Pero también esa supervivencia tiene que ver con lo económico, es decir, lo que se está ganando no alcanza, pero no alcanza para nada, porque todo se ha vuelto muy difícil de conseguir, es decir, el riesgo de empobrecerse tiene encima de la cabeza del maestro un gran peso, es decir, de estar más pobre que antes, pero pobre de verdad, pobre. Ahora, ¿y dónde puede ir a conseguirlos cuando está todo cerrado por el tema de la pandemia? Es decir, los riesgos han variado. El trabajo docente que estamos realizando ahora es nuevo. Tenemos que darle el carácter de nuevo. No tenemos elementos de dónde pensarlo. Lo que tenemos que estar pensando es que estamos en la gran innovación, con todo el susto, con todo el miedo, con todo el pánico que a veces tenemos, y con todo el rechazo a lo que está pasando,
Porque piensen ustedes que políticamente, lo que decía Rosy hace un momento, políticamente a nuestro alrededor están los detractores de la pandemia, de que es un invento del Estado, y los que estamos en el medio de la pandemia pensando cómo sobrevivir y cómo ayudar a los otros a sobrevivir. Ahora, en el medio de eso estamos enseñando. Hay una transmisión de saberes que no tenemos. La innovación mayor es que estamos en un tiempo nuevo. Y ojo que antes hablar de tiempo nuevo parecía una cosa de Navidad, ¿no? Felicidad, feliz año nuevo. No, un tiempo nuevo, lleno de incertidumbre, desde la propia vida hasta el mantenimiento del hogar y de la casa. En ese eje estamos sobreviviendo. Todo es nuevo, aunque estemos haciéndolo con instrumentos viejos. Pero no podemos dejar de pensar de que estamos innovando todos los días, desde trabajar en la casa. Yo le preguntaría a muchos de los docentes, y especialmente a las directoras, en estos 7 meses, todas las variaciones que ha tenido, ¿por qué no las registramos? Todas las variaciones que ha tenido trabajar, todas las variaciones que ha tenido comunicarse, reclamar. Ustedes están en el medio de un reclamo. Yo cuando conversaba con las compañeras, cuando estábamos preparando esto, decía, pero qué valor tiene salir en una huelga. Es decir, la huelga en este momento es un elemento de conocimiento. ¿Qué cosas nuevas hemos sacado en esta huelga de ayer, de la semana que pasó? ¿Por qué salimos a la huelga? La huelga es uno de los recursos principales de los trabajadores. Pero un trabajador docente en la huelga aprende y enseña. No nos olvidemos de esto. Creo que es fundamental tener para poder encontrar todo lo nuevo que tiene. Esta es una innovación. No todos los sindicatos docentes se han animado a una huelga. Esto lo decimos con tranquilidad. Yo miro en otros países no pueden trabajar. Recién les hablaba de México. El docente mexicano está sufriendo, el docente de primaria, está sufriendo una barbaridad, está absolutamente desplazado, descalificado, ya no sabe qué tiene que hacer. Y se queda en su casa y mira la televisión y luego corrige los deberes que vienen hechos desde la televisión. Porque claro, en la televisión se puede dar indicaciones, pero no se puede corregir. ¿Cómo se vuelve a aliar? Ayer hablaba con una compañera mexicana para poder tener algunos elementos nuevos. Y es claro, las diferencias entre los sistemas educativos que pasaba desde la universidad hasta la escuela primaria son abismales. Cuando acá todavía nosotros tenemos un buen diálogo con los compañeros docentes de las universidades. Y cada vez es más fuerte. Y creo que ese es uno de los elementos de mayor innovación que vamos a tener. No nos vamos a salvar solos de esta. Los docentes de primaria tienen que encontrarse con los docentes de la universidad, con los de la secundaria, y el sindicato tiene que ser el espacio de trabajo, el espacio que vuelve a reconocer que esto es un trabajo, porque piensen que todavía lo tenemos que seguir reivindicando. Originalmente no fue un trabajo. Otra cosa. Pablo, ¿qué otra cosa me preguntabas? Hoy por hoy, ¿cuáles son? Vos hablabas de las estrategias en defensa de la vida, el trabajo y la escuela pública. ¿Qué estrategias propondrías hoy en este contexto concretamente para esa defensa? Bueno, a pesar de las dificultades de comunicación por la pandemia y por estar todos solitarios, juntarnos como se puede. Ustedes piensen que uno de los elementos de mayor contradicción en este momento es por qué la oposición al gobierno se junta y sale a la calle y por qué nosotros no. Si ustedes piensan un poco en eso, ahí hay varias respuestas. Nosotros no, por el cuidado entre nosotros y por el cuidado de los, pero no porque no tengamos elementos para protestar.
elementos como para reclamar. A mí me parece que ese es uno de los ejes. ¿Cómo en distancia podemos estar cerca? Piensen en el amor. ¿Cuántas veces, a ver, cuántos de ustedes han estado de novios? ¿Y qué pasaba cuando estábamos lejos y cuando estábamos cerca? Cuando nos podíamos ver, besar y tocar, y cuando no lo podíamos hacer. A ver, por allí hay alguna pauta. Porque uno de los ejes de nuestro trabajo, sí, efectivamente, es el afecto. La enseñanza tiene un núcleo afectivo que no lo podemos descalificar ni desplazar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que querernos mucho. Yo creo que el eje del afecto, del eje del amor, es uno de los ejes. Y no me voy a poner romántica, sino que me voy a poner muy materialista. Es decir, tocarnos, volvernos a encontrar, volver a abrazarnos, tiene que ser como un deseo de cómo lo voy a volver a lograr, pero también como un deseo de cuidado. Miren la contradicción que viene en esto todo nuevo, entre la relación entre docente y alumno y la relación en la familia, las parejas, etc. Está todo nuevo. Cuando nosotros tenemos una persona que se tiene que aislar porque ya está contaminado, claro, contacto frecuente se tiene que hacer también, ¿no? Y ahí es donde viene el vínculo del afecto, en el contagio. Ahora está visible ahí. ¿Por qué si mi compañero o mi compañera está enferma yo me tengo que aislar? ¿Y por qué has tenido un contacto directo? Ahora, en ese núcleo del contacto está gran parte de todo lo que tenemos que volver a pensar para volver a encontrarnos. Miren, voy a criticar a nuestro ministro de Educación. Disculpen. Dice, ayer habló el ministro y dijo que estaba buscando evidencias científicas para encontrar los indicadores del retorno a la escuela. Ayer lo dijo. Este es el núcleo de análisis y de estudio que tenemos que tener en adelante. ¿A qué evidencia científica vamos a ir? Sí, Rosy, adelante. Poneme en onda porque me fui. No, porque me parecía que había algo importante, como estamos en hora para ir leyendo los chats, para quienes no estuvieron al principio, sí. quieran seguir escribiendo. Esa es la realidad. Que sigan escribiendo en estos minutitos que voy a tomar uno o dos de los chats que yo alcancé a leer, porque creo que tiene que ver con lo que vos estás planteando, ¿no? Me parece de esto, ya hay, viste, han llegado algunos documentos y se está hablando de la vuelta a la escuela presencial, digamos. No se sabe cuándo, pero podemos discutir eso. Yo quería decir que el tema de pensar en la vuelta de la escuela, en volver a la escuela, y en ese eje que vos planteás amoroso, que es pensar en que nuestro trabajo es un trabajo que está amasado en los vínculos afectivos y amasado como una condición necesaria para esa transmisión cultural que tiene un peso ideológico, en nuestro caso sindical, popular y feminista. Creo que vos lo pusiste en tu discurso, está presente. Yo creo, en base a lo que le veía, las compañeras iban haciendo algún chat sobre lo que ya tenía esta escuela de descuido de parte del gobierno provincial en nuestro caso, y que tan claramente lo han expresado nuestras directivas de todas las seccionales y a nivel plenario y provincial. Creo que han ido como armando un punteo muy valioso
para ver cuáles son esas condiciones que te juegan en contra del trabajo docente, que te juegan en contra de la salud laboral y que ponen en riesgo, yo diría, tu propia profesión, ¿no? En este sentido que vos hablabas de silencio patriarcal y pensando en las múltiples trampas que tenemos, hablar de autonomía en la escuela primaria es difícil porque, por lo menos en la provincia, es un nivel, si vos querés, que sigue teniendo una estructura organizativa y una organización que le da una forma a la cotidianidad de la escuela que es muy dura y es muy verticalista. El estar con otras, con otros, en esta pandemia, yo lo digo con alegría, nosotros hemos notado que el año pasado, la importancia que tuvieron los concursos, en este año han estado muy unidas las compañeras que recién tomaban, capaz que en una escuela, en un barrio que nunca habían trabajado, tuvieron algunas estrategias de más horizontalidad con las compañeras, o sea, hay como cosas nuevas que te van sintiendo también que costaba hacerlo antes de la pandemia. Costaba hacerlo y costará más porque la escuela primaria no tiene, acá no cuenta con asesores pedagógicos, no tiene horas institucionales, la maestra sigue estando sola. Por eso, para nosotros, desde el grupo que coordinamos, cuidarse, pensar en esa fuerza afectiva que tiene lo nuestro a futuro, tiene que ser encontrar formas, vos le llamás investigar, tener grupos de trabajo, pero seguir trabajando sobre qué cosas ya pedíamos y que ahora van a ser más necesarias que nunca si hubiera una vuelta. ¿Sí? Esto de prepararse para estas infancias que van a volver, muchas de ellas más golpeadas que antes. Cuando se habla en lo psicológico, que ya se habla de traumas de infantiles, de quienes perdieron familiares, amigos, que tienen miedo, o sea, ¿cuándo se piensa armar una propuesta de formación para las maestras y maestros de la escuela primaria, de los jardines? El derecho social a la educación entra entre otras políticas públicas, que ya sería tiempo de estar pensándolas. O sea, ya como vos decís, pasaron 7 meses. ¿Por qué se hace en algunos casos como si no ocurriera nada? Me parece que por ahí también tenemos que poder pensar que hay cuestiones que nosotros ya teníamos identificadas como grave en la política educativa, especialmente para las infancias y para la escuela primaria, que las deberíamos volver a mirar para saber qué queremos. Creo que eso también, como vos marcabas en esos manuales de riesgo psíquico, son pequeños puntos que te favorecen al trabajo docente. Estaba pensando en tu manual. Rosy, ¿sí? Yo lo que estoy más contenta de hoy es que espero las otras manifestaciones, pero hago la voz tuya como una voz colectiva, y que estoy en el mejor de los mundos de estar conectada con ustedes, para que a esta altura de mi vida yo pueda tener un grupo con quien volver a pensar la escuela, porque como decía recién, hay que volver a pensarla. Lo que yo les digo es decir, no dejemos que todo está hecho, no nos guiemos por el tema de la investigación que nos va a indicar, como dijo el ministro ayer, cuándo vamos a volver. Compañeras, yo tengo una intuición, no volvemos hasta el año que viene.
pero bien entrado el año que viene. Tomen mi palabra como una intuición de vieja. Yo creo que el 2021 es cuando nos va a encontrar en la escuela. Mientras tanto, hagamos escuela entre nosotros. Hagamos que esto que estamos haciendo hoy pueda ser mucho más frecuente, de una manera más sencilla, más rápida. Tenemos por el momento los instrumentos como para poder hacerlo. Yo siento que el mayor placer de poder aprender con ustedes a esta altura de mi vida es volver a conectarnos y volver a pensarlo todo de nuevo. Es así como que de golpe hay que pensarlo todo. Porque de lo hecho, poco va a servir. No hay investigación educativa nueva. Ayer, o antes de ayer, escuchaba a los compañeros en Cutralcó, donde estaban trayéndonos la última investigación, lo último que se había podido decir de investigación educativa. Y bueno, ya tenía 3, 4 meses de antigüedad. Es muchísimo, es como de otra era. Lo que ellos vieron hace 3 meses, ahora está todo cambiado. Lo que hay que hacer es volver a mirarlo. Pero qué bueno, qué buen trabajo. Tenemos un apoyo para volver a mirar, pero no lo demos como cosa hecha. Nada está hecho. Yo creo que esto es lo bueno y lo malo de la incertidumbre de este momento. Hay que hacerlo todo. Desde nosotros, desde nuestros afectos, desde nuestra profesión, desde nuestro modo de dar y recibir afecto, desde la casa, la pareja, la familia, los chicos, los dirigentes, ¿dónde están? Marcelo, ¿cómo te vamos a querer de nuevo? De otro modo, Fanny, Rosy, todas, Marina, María José, Noelia. Es decir, hay que volver a quererse, pero quererse como haber estado en una guerra y volver a encontrarnos que hemos sobrevivido. Son las 11. Veo, la las verdad 11. que me emociona escucharte y recuerdo, no sé si andarán por ahí las chicas, los chicos de Rincón, que el año pasado cuando fuimos a Rincón, que nos mandó Marcelo, nos dijo, Marcelo, váyanse a Rincón de los Sauces, una experiencia, después no nos queríamos volver, y que después que estuvimos, los compañeros estaban por declarar la emergencia educativa, y en aquel momento, ¿qué veíamos? ¿Qué veíamos nosotros, no? Bueno, esa solidaridad entre los niveles, esa situación de ver que esto de pensar en ese momento, el año pasado, era los 20 años de una ley muy querida para Neuquén, que es la 2302, ¿no? Que es los derechos de la niñez y la adolescencia. Y es una línea que a mí también me enorgullece cada vez que escucho y que leo las acciones que están llevando nuestras compañeras y nuestros compañeros en algunas seccionales de esta provincia, donde nunca han dejado esa línea de trabajar, que nosotros en el momento presencial nos preguntábamos, y pensando en algunos teóricos, que cómo hacerlo común de esta escuela. O sea, no dar como sentado que existe la comunidad educativa, que existe la autoridad como cosas, sino como que había que provocar una experiencia para defender ese amor por la escuela pública. Y acá, ahora no, ahora estamos como en el mismo barco, o sea, la familia, los trabajadores sociales, las compañeras que entraron en la red, todos hoy estamos preocupadas por las infancias y en particular porque sabemos que la desigualdad hoy no se puede esconder, no es que solo lo vemos algunos. Sabemos que, como dicen por ahí, vamos a volver más desiguales que antes. Y eso no puede ser un problema solo de la escuela. Yo creo que
Rosy, debe haber muchos compañeras y compañeros que están con muchos deseos de hablar y de contarnos cosas. Esto no termina aquí, eso es lo que Marcelo, compañeros del sindicato, compañeras de los equipos, no solamente no termina aquí, sino que no puede terminar, va a quedar picando como algo, que lo vamos a retomar por escrito, por otras. Yo siento esa necesidad, siento que el tiempo nos quedó corto, son las 11, esto ya cierra, pero, por ejemplo, me gustaría escuchar la voz de una directora. A ver ¿Ha si hay escrito algo para alguna leer, directora? Marina. Marina, ¿querés leer? Sí, Sí, hay 3 una preguntas. directora. Bueno, Claudia, por ahí si quiere leer la pregunta que dejó. Si no, la leo yo, no hay problema. Claudia de Centenario. Hola, por ahí Patricia de Pegüeña, si puedo tener una pequeña intervención, gracias. Bueno. Está previsto recuperar lo que hay escrito. Sí, todo. Sí, Y devolverlo. compañera, sí. La idea es poder, para que cerremos todas juntas y juntos, es poder cerrar en un ratito más. Y bueno, pero Patricia, te damos la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas. Voy a tratar de ser breve porque por ahí soy media verborrágica. No te oigo. Yo soy directora de una escuela rural en Currumil, en Guillén, que está en un marco de comunidad de pueblos originarios, No te los oigo. Currumil. Somos Se escucha periodos bajito. Sí, no se oye, más alto. A ver. Ahí, ¿mejor? Habla fuerte. Hola, ¿ahí? Ahora sí, ahí está. Ah, ok. Sí. Bien, no, decía, mi nombre es Patricia, soy directora en una escuela rural en Quillén, departamento Aluminé de Neuquén. Estamos en el marco de un LOF de comunidad mapuche, LOF Currumil. Somos septiembre-mayo. Además de estar en el cargo de la dirección, soy maestra con grupo a cargo, es decir, que tengo responsabilidad pedagógica directa sobre un grupo de estudiantes. Y bueno, la verdad que la soledad, yo esto lo hablé el año pasado cuando vos viniste allá, que lo planteaba esta necesidad de tener estos espacios de contención, en principio para los equipos directivos, pero para todo el equipo docente de cada institución, porque estamos atravesados por tantísimas cosas. Yo en mi caso el año pasado concursé tanto para dirección como para vicedirección, me fue muy bien y yo pensaba en tu pregunta, ¿cuál es el deseo, la motivación? En mi caso es estar mejor preparada para lo que amo hacer, que es enseñar. Pero la soledad es todo un tema en estos cargos, porque uno está en el medio, tenés las presiones de la familia, las demandas de los docentes y tenés que dar cumplimiento a todo lo que te piden las distintas supervisiones. Y esto de la línea jerárquica, ¿no? En primaria pareciera ser que está todo demasiado normado, no hay mucho margen para moverte desde la normativa, muchas demandas de parte de los equipos supervisivos, familias que están totalmente disconformes con esta realidad y a veces hacen catarsis con uno y toda esta frustración y uno se va cargando con una mochila muy grande. Y yo creo que como vos decís, la gran solución es lo colectivo. Yo a mis compañeros maestros les digo que ellos son mi equipo directivo, o sea, ellos son mi coequiper a la hora de tomar decisiones, de evaluar cómo estamos, cómo solucionamos, que hay miles de preguntas, pero las respuestas las tenemos que construir entre todos. Yo pensaba dándole un carisma más académico de pensar, ¿no? Porque yo estos encuentros los tomo como una invitación a pensar. Yo pensaba en esta frase, en el juego de palabras que hizo el compañero psicólogo Pablo ahí, que decía que cuidar viene del colitare, pensar. Y yo decía, el filósofo este que decía Descartes, creo que era, que decía, primero pienso, luego existo. A mí me parece que primero tenemos que arrancar por esto de existir, una toma de conciencia de quiénes somos, pero quiénes somos como colectivo docente. A mí, desde que estoy en la docencia hace 20 años, siempre me ha interesado ver esto del malestar docente. ¿Por qué hay algo que no nos cierra?
Yo hoy debo decir, como directiva concursada, con 20 años de docencia, he pasado por asesorías pedagógicas en media, estoy bastante desencantada del sistema, de los políticos, de las conducciones. ¿Por qué? Porque digamos, no nos valoran. O sea, hoy salarialmente, hoy todos los maestros te dicen, nos conviene trabajar un doble turno y no estar en un cargo de dirección, por toda la responsabilidad y las presiones que eso implica. Y es verdad, y encima a eso sumale que no estamos reconocidas tampoco económicamente. Hoy gana más un concejal, cualquiera gana más que un maestro, que un directivo. Entonces vos decís, ese es el valor que le da una sociedad a lo educativo, ¿no? Entonces son cuestiones políticas, ideológicas también de fondo. Y bueno, a mí me interesa mucho esta pregunta que vos tirás. ¿Quién nos cuida? Y en definitiva nos tenemos que cuidar solos, pero no tan solos, porque tenemos a nuestros compañeros maestros y entre todos algo tenemos que poder hacer para sacar adelante esta pandemia, las escuelas, nuestras familias, nuestros estudiantes. Los chicos, o sea, el fin de todo esto son los chicos, pero también tenemos que estar fuertes nosotros, porque yo te digo que el nivel de estrés, el nivel de presiones que hay, yo en mi caso, por ejemplo, como ese relato que leyeron de la directora de Neuquén, yo además de ser maestra y ser directora y tratar de sostener una institución, soy mamá de 4 chicos en distintos niveles. Y el tema esto de lo patriarcal, el tema de las funciones y las responsabilidades de uno como mujer frente a una familia, una casa, o sea, tenemos que estar trabajando. Yo muchas veces estoy cocinando y contestando email, el celular, y no es solo mi realidad. Yo creo que en esto muchas compañeras se van a sentir identificadas. Estamos con 2, 3, hasta 4 roles en simultáneo, que bueno, las neurociencias dicen que es una característica del ser femenino, ¿no? Cumplir varias funciones al mismo tiempo. Así que bueno, nada, compartirte un par de pareceres y sentires de mi parte de Olivia, y agradecerte porque estás cumpliendo. El año pasado dijiste, voy a volver a Neuquén con esta temática, y lo estás haciendo, y eso lo valoro un montón, por tu edad, porque sé que ya tenés más condicionamientos quizás, pero nos ayudás a pensarnos. Así que gracias. Bueno, Marina, no sé si, muchas gracias compañera, si tenés más preguntas. Sí, bueno, Claudia dice, en este contexto de pandemia y virtualidad en donde el Estado se ha corrido de su lugar de cuidado, tanto en la salud como en la educación, ¿qué estrategias nos proponés para salir de este mandato patriarcal que hace que sigamos cargando sobre nuestras espaldas los derechos de los niños, niñas, docentes, nuestros hijos, hogares? Esa sería una. Quiero decirles algo. Sí. Para cerrar. Esto no termina ahora. Esto no termina ahora. Yo estoy dispuesta a seguir conversando con ustedes e ir tomando un modo colectivo de poder ir encontrándonos. Pero miren, al presentarme dijeron que era una de las fundadoras de la Red de Estado. Sí, digo, a esta altura ya soy madre fundadora. ¿Vieron? La Red de Estado está en estos momentos reuniéndose para regionalizar. Yo soy de la Patagonia, así que no se van a librar de mí. Porque ahora vivo en Córdoba, pero no voy a estar en esta región. Mi región es la Patagonia, así que desde ahí voy a seguir trabajando con ustedes. Y la región patagónica yo la quiero mucho porque en los años 70 la descubrí a partir de la creación de la Universidad de Comahue. Hacia ahí vuelvo. Bueno, por ahí, para ir cerrando, bueno, no sé, Pablo, y para ir ya cerrando. 2 cosas que me parece que vale la pena señalar. Una es esta cuestión que a mí me pareció excelente, de que en un encuentro mitad académico y mitad sindical sobre trabajo docente,
la estrategia que de Olivia nos propone es recuperar la amorosidad del acto educativo. A mí me parece que esto es fundamental, es decir, parece como traído de los pelos, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Y volver a la cuestión amorosa. Me parece que esto es maravilloso. Y la otra cuestión es que, digamos, en un contexto donde todas las coordenadas que organizaban nuestra vida laboral, de pareja, de familia, nuestras sexualidades, todo ha cambiado. Es decir, tenemos que empezar de golpe a pensar en coordenadas nuevas que organicen nuevamente la vida y aparentemente son organizaciones nuevas para volver a una normalidad que tenía, como dijo Rossi en algún momento, un nivel de desigualdad que lo que la pandemia muestra es que se vuelve insoportable. Entonces, tal vez creo, no se trata de volver a la normalidad, sino de que el desafío es cómo generamos otras normalidades más justas, más equitativas, más igualitarias, menos patriarcales, menos desiguales. Eso quería decir. Yo coincido con Pablo y un poco, bueno, tomamos el guante de algunas cosas que dicen ahí y de lo que plantea Deo de volver, ¿no? Eh, este, yo me parece que en eso de pensar la amorosidad, yo hago siempre la parte más sociológica de la cuestión, ¿no? En el sentido de que alguien escribía en un chat que, que hay que poner mayor atención en la trayectoria individual de los chicos y las chicas, chiques, para el futuro. Yo creo que en esa anticipación las directoras, los directores tienen que enfrentar el desafío de salir de la omnipotencia y exigir a la patronal, como dice siempre Deo, colaboración académica, psicológica, para tratar algunos temas participativamente en las escuelas, buscar, ver cómo se consiguen los días, pero creo que también hay que hacer una pausa y pensar que las trayectorias educativas son siempre sociales, que el concepto que pertenece a Bourdieu es un concepto muy duro, que muchos lo conocen porque han circulado interesantes videos de Karina Kaplan que recomiendo, y nosotros sabemos que tenemos deudas, la escuela tiene deudas con los que les va peor socialmente en este sistema, que ahora puede que algunos lo identifiquen como los que se desconectaron primero, pero esas infancias, esas familias, ya las conocíamos. Entonces, hoy creo que ese también es el desafío que nos espera, ¿no? ¿Qué vamos a pedir y cómo vamos a pensar y para hacernos cargo de esa defensa de esas trayectorias, con quiénes, con qué otras políticas públicas, cómo vamos a hacer? Me parece que la próxima discusión que me gustaría, Deo, es esa, el, el pensar qué es lo que nos están proponiendo y tomar la delantera, un poco como decía, como en otros temas, como dijo Marcelo en el arranque, ¿viste? Y plantar agenda y decir, de esto queremos hablar, porque nosotros tenemos cosas para decir, y salir, desmarcarse de ese lugar donde ponen a la directora de escuela primaria muchas veces, que es de peón. Así que yo soy optimista de estos espacios, creo que sí hay cuidado y que lo estamos haciendo entre nosotras, entre nosotros, y seguir con este espacio. Agradecer infinitamente a De Olivia y a todas y todos ustedes que podamos seguir en pensarnos. Sí, bueno,
ya para ir Con cuidado. Sí, final. La vuelta será como evidencia científica. Nosotros somos una evidencia científica. Para eso nos cuidamos. Señor ministro, patronal nos va a escuchar desde ese lugar. Bueno, como decía Diolidia, este es un inicio, vamos a continuar con estos encuentros, estas charlas. Agradecerte profundamente tu tiempo, Diolidia, el poder compartir con nosotros y nosotras. Decir que a las compañeras también de los equipos directivos y las supervisoras también, agradecerles la presencia también, y decir que la salida es colectiva, que aquí está el sindicato, que está TEN, están las compañeras vocales, está la compañera Fanny Mancilla, vocal gremiaria, está la compañera Gladys León, que es vocal de junta de primaria del Consejo Provincial de Educación, que sostiene, trabaja para que salgan esos listados. Esta compañera Fátima también, digo, hay todo un trabajo del sindicato para garantizar más derechos, que sabemos que es una pelea constante, que el gobierno provincial ha hecho un abandono de la educación pública, pero está acá en este espacio para sostener, para promover una política de cuidado hacia las compañeras y compañeros. Por eso digo, estamos nosotros, está el sindicato, y es importante la tarea que nos deja, bueno, esta charla también, y que vamos a seguir encontrándonos entre todas y todos. Bueno, compañeros, no sé si ya para ir cerrando, no me olvido más de nada. No sé si alguno más quiere decir, y si ya estamos... Bueno. Muchas gracias a agradecerles a todos la presencia, y la verdad que muy contento que se hayan juntado casi 140 compañeros a discutir estos temas, me parece que es una maravilla en este momento. 140. Sí. Bueno, compañeras, este espacio es para poder parar, para poder pensarnos y construir colectivamente. Muchas gracias a todos y a todas, y nos estaremos volviendo a encontrar. Muchas gracias a todos los compañeros de toda la provincia.